Esta serie de clases que se llama Señales. Y hablamos por qué hay fe. ¿Por qué alguien puede tener fe? Pues porque hemos visto y hemos escuchado. Y hemos visto cosas, a lo mejor en otras personas suceder, que nos han animado a sentir, oye, ¿qué estás haciendo? Que te veo diferente. Como cuando estás queriendo bajar de peso y ves que alguien baja más rápido que tú, dices, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero eso es fe, lo que hemos visto y en base a lo que hemos escuchado. Y hemos hablado de 7 señales, la última que vimos fue la sexta. Juan, el evangelista, siguió a Jesús por lo que vio y escuchó. No porque tuviera fe en Jesús de entrada. Realmente Jesús era un hombre como cualquiera de nosotros y era no tan fácil tener fe como hoy tú y yo lo tenemos porque hemos escuchado mucho acerca de Jesús. Pero hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Esta es la séptima de las señales. Y te voy a decir algo. No es cuestión si ya lo sabes o no. No es cuestión de que puedas profundizar, especialmente si eres miembro de la iglesia, en cómo está tu fe. Porque el centro de nuestra fe está radicado en la resurrección de Jesús. El centro de lo que creemos, el centro de tu fe está basado en la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección, nada tendría tanto sentido como lo que hacemos hoy para nuestra eternidad. ¿Quién es Jesús? Pues obviamente a través de las escrituras y de las señales, lo que Dios quería enseñar y Jesús mismo era mostrarnos que era Dios en la tierra hecho hombre. Eso era lo que Dios quería y por eso hizo tantas señales para demostrar que venía de parte de Dios. Y eso es interesante, fíjate bien, no creemos que Jesús resucitó de la muerte, nada más porque la Biblia lo dice. Quiero explicarte, no es nada más por eso. En el primer siglo no tenían escrituras. En el primer siglo creían en Jesús por su resurrección. Y así como hoy tenemos libros de historia, hubo muchos historiadores que hablaron acerca de lo que sucedió en Jerusalén en esos años. Y hubo historiadores que lo registraron y una parte de eso lo tenemos en la Biblia. Pero realmente creemos porque Jesús resucitó, ¿cierto, iglesia? Por eso creemos, porque Jesús resucitó. Y en el primer siglo no decían, es que la Biblia dice. Pues ¿cuál Biblia si no había? Obviamente cientos de años después que no tenemos lo que tenían tan fresco en ese momento, hoy tenemos la palabra de Dios que nos da una guía y nos ayuda a entender. Pero en esos años no era la Biblia, era solamente basada su fe en Jesús resucitó y se propagó por todo el mundo esta enseñanza y obviamente la fe que eso produjo. La historia de Jesús no valdría la pena contarla sin la resurrección. Eso es una realidad. Jesucristo fue un hombre impresionante, pero lo que le da sentido a todo lo que hizo es que murió y resucitó. Eso es lo que le da sentido. Y hasta el día de hoy, nadie, absolutamente nadie, ni lo van a hacer, van a encontrar ningún cuerpo de Jesucristo. No lo hay. Muchos hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, ¿cierto? Pero todo está basado en la resurrección. Jesús hizo un nuevo pacto a través de su muerte en la cruz. Este es el nuevo pacto, ¿te acuerdas la última cena? Que hago con ustedes. Y eso es lo que vamos a hacer al final, vamos a tomar la Santa Cena juntos. Vamos a reafirmar ese pacto. Pero ese nuevo pacto también se dio con un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Un amigo da la vida por sus amigos. Eso es el nuevo pacto sellado con un nuevo mandamiento. Amarnos como Jesús nos ha amado. De eso vamos a hablar hoy. Antes de empezar, te quiero poner en contexto.
Hay todo un juicio, atrapan a Jesús, están tendiéndole trampas, Judas lo traiciona, muchos sabemos la historia de eso, seas o no miembro de la iglesia, la conocemos, ¿no? Por diferentes maneras, y hemos creído la mayoría de nosotros en ello. Y cuando se llevan a Jesús, empiezan a hacer un juicio y lo llevan para aquí, lo llevan para allá, lo regresan a Pilato, les quieren intercambiar a un preso, ¿te acuerdas? Y finalmente la gente decía, no, queremos que lo mates. El pueblo judío estaba muy enojado. Y entonces, cuando Pilato no ve opción, Pilato se lava las manos, literalmente, sabemos la escena, la historia, y dice, entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Entendamos que la Biblia se escribió en griego, Nuevo Testamento, y está hablando ahí en arameo qué significaba. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Al pagar Jesús vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Realmente Juan no nos da acerca de la muerte de Jesús muchos detalles, porque simplemente estuvo crucificado, sabemos de las 7 frases que Jesús mencionó en la cruz, pero finalmente murió. Y Jesús muere de esa manera. Y luego dice en el versículo 35, si te estás dando cuenta estamos en el 30, en el versículo 35 de Juan 19 dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Juan, cuando está escribiendo esto, que no fue que estaba tomando nota de lo que estaba pasando, fue muchos años después. Cuando Juan escribe esto, Juan está pensando en lo que tú y yo necesitábamos entender. Hablo como tú y yo, hablando de gente que venía muchos años después a saber acerca de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y Juan se encarga de decir, esto es verdad, yo lo vi, nadie me lo contó, no es un chisme. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes y nosotros creamos. Para eso se escribieron las palabras que están en la Biblia, para que creamos, para que confiemos en lo que Jesús, lo que Dios hizo por ti y por mí. Dice en el versículo 38, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, ¿te acuerdas de Nicodemo? El que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 litros de una mezcla de mirra y aloe. Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo, maestro? ¿Te acuerdas? Ahí estaba, sepultando a Jesús. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Impregnaban las vendas en las esencias aromáticas e iban envolviendo el cuerpo para después irlo a poner en una tumba. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no habían sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allá a Jesús. Jesús murió un viernes y se estaban preparando para él sábado. Por eso es que tenían que hacerlo todo rápido. Está cerca, aquí mero, vámonos. Hay que dejarlo ahí. Domingo por la mañana empieza lo más importante para la fe de los cristianos: la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, que era domingo, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro
y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Imagínate, María Magdalena, una de las mujeres más agradecidas con Jesús, porque cuando la querían matar a pedradas, Jesús la rescató. Y si algo Dios ha hecho es dignificar a la mujer y ponerla al igual que los hombres, pero no solamente a las mujeres, también a los niños, también a los adultos mayores, a todas las personas Dios nos ha puesto por igual, y eso es increíble, ¿cierto? María amó mucho a Jesús. Fue en la mañana. Era costumbre de los judíos ir al tercer día a las tumbas de todos sus enterrados o muertos para ver si realmente seguían muertos, porque creían que el espíritu que les daba vida estaba rondando el cuerpo los primeros 2 o 3 días y que había la posibilidad de que pudiera resucitar. Pero después de ese tiempo era como imposible. Y bueno, aparte Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría. Cuando ve María que no está el cuerpo, ¿no? Y está la tumba abierta, perdón, nomás está la tumba abierta y no está el cuerpo, dice, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo. Al otro discípulo, ¿quién crees que es? Juan, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Qué pensó María? Alguien lo agarró y lo movió del lugar. Vamos a buscarlo. Dice, Pedro y el otro discípulo, Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Mi teoría es que Pedro era más grande de edad que Juan, ¿no? Inclinándose, fíjate bien, inclinándose, se asomó y vio las vendas, pero no entró. Tenía miedo. Las tumbas eran muy oscuras, no tenían luz, ¿no? Eran prácticamente una cueva. Y había una zanja en el piso donde se rodaba una piedra gigante para poder tapar las tumbas. Entonces la piedra estaba movida, no sabemos si toda la mitad, pero estaba movida. Pero no se atrevió a entrar porque Juan tenía miedo. Tras él llegó Simón Pedro. Y el Pedro, como siempre, impulsivo, entró en el sepulcro, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Quién era el primero que opinaba, el primero que decía, el que reprendió a Jesús, el que metió la pata, el que lo negó? ¿Quién fue? Pedro. El Pedro llegó y se metió, ¿no? Ahora sí que como Juan por su casa. Ahí vio las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús. Y detalles importantes. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Algunos historiadores dicen que las vendas estaban donde estuvo el cuerpo y el sudario donde estaba su cabeza. Yo me imagino que Juan estaba afuera diciéndole a Pedro, ¿está o no está? Y el otro, no, nada más están las vendas y está el sudario. ¿Seguro? Sí, mira, las vendas están acá y el sudario está acá, pero Jesús no está. No me digas, imagínate la escena, ¿no? Yo me lo imagino así, Juan no había entrado. Pero habla de, imagínate a lo mejor Juan pensando, ¿dónde está Jesús? Y de repente recordar, voy a resucitar al tercer día. Y con tantas enseñanzas, algunas que no están en la Biblia, que seguramente les dio, pensar, a lo mejor Jesús se esfumó y se fue al cielo. No lo sé. En ese momento, otra versión dice, finalmente, entró también el otro discípulo. Por eso te digo que estaba afuera. El que había llegado primero al sepulcro. Hasta entonces que el Pedro le dijo, no hay peligro, entra, no hay fantasmas. Entra. Juan entró. Dice, y vio y creyó. Juan vio y creyó.
Porque la fe no llega sola. La fe no es un sentimiento. La fe es algo en lo que tú decides creer en base a algo. No a emociones, no a sentimientos, no a cosas al aire. Y esa fórmula es la que Juan repite cuando él escribe el Evangelio una y otra vez. Llegando primero al sepulcro y vio y creyó. La resurrección cambió todo. La resurrección dividió al mundo en antes de Cristo y después de Cristo. La resurrección es el motivo por el cual creemos en Jesucristo, ¿cierto, hermanos? La resurrección es lo que le da valor a todo lo que hacemos. Por eso vale la pena. Si tú te has preguntado, ¿vale la pena lo que hacemos? Sí, porque es para la eternidad. Tu eternidad está en juego a través de tu fe. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a llenarnos de fe para la eternidad. Por eso comencé diciéndote en una de las láminas, la historia de Jesús no tendría sentido ni valor sin la resurrección. Porque nuestra meta no es vivir una buena vida en este mundo, sino llegar al cielo. Que un día puedas estar todo el resto de tu vida eterna en el cielo. Y que la transición que tengas de esta vida a la que sigue sea al lado de Dios. ¿Cierto, hermanos? Eso es lo que buscamos todos. Quiero que te preguntes esto. Eso marcó nuestras vidas y nuestro corazón. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, cuando compartió el pan y el vino en la última cena. Pero no solamente era recordar con dolor su sufrimiento y su muerte, sino con alegría su resurrección. Porque eso ha mostrado, ¿quién podría imaginar? Piensa, ¿quién podría imaginar una misericordia tan grande? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para salvarnos. Yo soy papá de 2 increíbles niños y no puedo entender, no cabe en mi mente poder yo sacrificar a uno de mis hijos por amor a alguien que no lo merece. Porque por ahí la misma escritura dice, aunque realmente sacrificarnos por alguien que amamos, lo haríamos, pero por alguien que no lo merece. Y si algo Dios ha mostrado a través de la muerte y resurrección de Jesús es misericordia a nuestras vidas, porque no lo merecemos. ¿Qué corazón podría comprender tal gracia ilimitada? Ilimitada. La gracia de Dios es ilimitada. ¿Cuántas veces hemos fallado y seguimos acá? ¿Cuántas veces hemos pecado y seguimos siendo perdonados y perdonados y perdonados por Dios? El Dios Todopoderoso, piensa en eso, el Dios Todopoderoso se rebajó de la gloria para vestir mi pecado y soportar mi vergüenza. Ese es nuestro Dios. ¿No te alegra? ¿No te anima? ¿No te motiva a seguir adelante? Para eso fuiste llamado, para que podamos responder a la muerte y a la resurrección de Jesús. Hay mucho más que solamente esta vida. Nos espera toda una eternidad si somos fieles, y en eso tenemos que poner nuestra mirada. Resucitado, Jesús se aparece a sus discípulos, y eso me encanta, porque Jesús quería llenar el corazón de ellos de fe. Miren, yo he vencido, ustedes pueden hacerlo. Mira lo que pasa. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Imagínate el impacto de ver a Jesús resucitado. Impresionante.
Mientras no vea yo, la respuesta de Tomás, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. ¿Hay algún Tomás aquí? Bueno. Una semana después, más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Te voy a decir lo que yo pienso cuando leo esto, y cada vez que lo pienso me conmueve. Yo creo que Jesús amaba tanto a Tomás que cuando vio que no tuvo fe, dijo: voy a esperar cuando él esté otra vez. Y voy a hablar con Tomás para que Tomás tenga fe. Dice, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Imagínate que estás en una casa encerrado comiendo y alguien se aparece ahí. ¡Ah, caray! Y lo primero que Jesús dice es paz, ¿no? Paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira. Y mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado, lo que él pedía. Si no veo las marcas de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no lo creeré. Y Jesús le dice: pues aquí estoy. Mira mis manos, acerca tu mano, métele en el costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús sabía que de la fe dependía el futuro eterno. De la fe de esos 12 o 11 dependía la fe de la humanidad, de la vida eterna de la humanidad. Otra versión dice: no seas incrédulo, sino creyente. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Qué increíble. Me conmueve pensar en cómo Jesús nos ama tanto que siempre está queriendo llenar nuestro corazón de fe. Y siempre Dios pone circunstancias o situaciones donde es obvio que Dios está ahí. Y Tomás diciendo entonces, ¿no? Hasta entonces, mi Señor y mi Dios. Porque me has visto, has creído, le dijo a Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y eso es para ti y para mí. Porque nosotros no lo hemos visto, pero creemos en eso, ¿cierto, iglesia? En eso está basada nuestra fe. En eso está basada el hecho de que un día podemos llegar al cielo. Jesús, en el versículo siguiente, en el 30, Jesús hizo otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, en el libro que Juan escribió, no en la Biblia. Pero estas se han escrito para que ustedes crean. ¿Para qué se escribieron? Para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Dios te ama tanto que a pesar de no merecerlo, quiere un día vernos con Él en el cielo. Quiere ver que pasemos la eternidad a su lado. Ese es el Dios todopoderoso que mandó a morir a Jesús para que creamos en Él y haciéndolo podamos tener vida. Tan importante fue que cuando empezaron a pensar en expandir el evangelio en Hechos, ya que no estaba Jesús, mira lo que hacen los apóstoles. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde el que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario pues que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús
resucitó. ¿Sabes qué le dio el poder al evangelio? La resurrección de Cristo. ¿Sabes qué es lo que lees en las cartas? Vimos a Jesús resucitado. Nadie nos lo contó, nosotros lo vimos, lo tocamos, estuvimos con Él. Es impresionante lo que la resurrección hizo en el primer siglo hasta el día de hoy. La resurrección de nuestro Señor es lo que nos mantiene vivos en la fe. Es el centro de nuestra fe y es lo que nos debe de motivar a seguir adelante. No te desanimes, no sé qué estás pasando, no sé qué estás atravesando, pero tienes que entender, esta vida es pasajera, lo que nos espera es eterno al lado de Dios. Porque Jesús resucitó, venció a la muerte y ahora podemos entrar atrás de Él todos un día al cielo. Amén. Para eso llamaron a Matías. Dice ahí, lo echaron a la suerte y esto favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Matías, ¿sabes por qué fue elegido? Porque fue testigo de la resurrección. No es lo mismo que te cuenten a verlo. ¿Sabes cómo compartían el evangelio? Con mucha fe. ¿Sabes qué es lo que te da fuerza para compartir tu fe? Pensar un día puedes llegar al cielo conmigo. ¿Sabes qué es lo que te va a animar a compartirle a tu mamá que nunca ha querido? ¿O a tu papá? ¿O a tus hermanos? Te quiero ver conmigo en el cielo. Todo tiene sentido cuando lo hacemos así, ¿estás de acuerdo? Hoy Enrique y Alejandra no están aquí, Enrique y Alejandra López. Hoy se bautiza su mamá en la región de Catepec. Después de 26 años. Después de 26 años, ese es Dios. Pero un día verse en el cielo, eso va a ser una alegría completa. ¿Quién podría imaginar una misericordia tan grande? ¿Qué corazón podría comprender tal gracia ilimitada? El Dios Todopoderoso se rebajó de la gloria para vestir mi pecado y soportar mi vergüenza. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a orar.